Algo se esconde en la oscuridad del espacio, y puede que no sea lo que pensamos. Durante décadas, los físicos nos han dicho que cuando una estrella masiva muere, colapsa en un agujero negro, un punto de densidad infinita donde el espacio y el tiempo se desintegran, donde las leyes de la física tal y como las conocemos simplemente dejan de funcionar. ¿Pero qué pasa si esa historia está incompleta? ¿Y si hay otra posibilidad, una que no requiera que el universo se desgarre por las costuras? En el año 2001, dos físicos llamados Pawel Mazur y Emil Motola propusieron algo radical. Sugirieron que lo que hemos estado llamando agujeros negros podría ser en realidad algo completamente distinto. Estos objetos se verían casi idénticos a agujeros negros desde fuera. Doblarían la luz, deformarían el espacio y atraerían la materia hacia ellos con el mismo agarre gravitacional aterrador. Pero por dentro, en lugar de una singularidad, en lugar de ese punto imposible donde la densidad se vuelve infinita y nuestras ecuaciones sueltan tonterías, habría algo mucho más extraño, sin embargo, de algún modo más razonable, un núcleo hecho de energía oscura. Llamaron a estos objetos gravastars, abreviatura de estrellas de vacío gravitacional. Y si existen, resolverían uno de los problemas más profundos de toda la física. Para entender por qué los gravastars importan, primero necesitamos comprender el problema que intentan resolver. Cuando Albert Einstein publicó su teoría general de la relatividad en 1915, dio a la humanidad una forma completamente nueva de entender la gravedad. La gravedad no era una fuerza que atraía objetos juntos a través del espacio vacío. En cambio, la gravedad era la curvatura del propio espacio-tiempo. Los objetos masivos doblan la estructura del universo que les rodea, y otros objetos siguen esas curvas. La Tierra no te atrae hacia su superficie. Más bien, la Tierra curva el espacio-tiempo de tal manera que el camino natural hacia adelante a través del tiempo también resulta ser un camino hacia el centro de la Tierra. Era una idea revolucionaria, y hacía predicciones que parecían casi mágicas. Las ecuaciones de Einstein predecían que la luz se doblaría alrededor de objetos masivos, que el tiempo se ralentizaría en campos gravitatorios fuertes, que el propio universo podría expandirse o contraerse. Todas estas predicciones han sido confirmadas con una precisión extraordinaria. Pero las ecuaciones de Einstein también predecían algo preocupante. Predijeron que si tomabas suficiente masa y la comprimías en un espacio lo suficientemente pequeño, la curvatura del espacio-tiempo sería tan extrema que nada, ni siquiera la luz, podría escapar. La masa colapsaría hacia adentro sin límite, aplastando hasta un único punto de volumen cero y densidad infinita. Este punto es lo que llamamos una singularidad. El propio Einstein se sintió profundamente incómodo con esta predicción. Una singularidad es esencialmente un lugar donde las matemáticas se descomponen por completo. La densidad infinita no tiene sentido físico. No es una descripción de la realidad, es una confesión de que nuestra teoría ha llegado a sus límites, que hemos llevado nuestras ecuaciones a un territorio donde ya no pueden decirnos nada significativo. Durante mucho tiempo, los físicos esperaron que las singularidades fueran solo curiosidades matemáticas, artefactos de modelos demasiado simplificados que desaparecerían al añadir una física más realista. Pero en los años 60, Roger Penrose y Stephen Hawking demostraron una serie de teoremas que demostraban que las singularidades no eran accidentes. Eran inevitables. Si la relatividad general era correcta, y si una estrella colapsaba más allá de cierto punto, nada podría impedir que formara una singularidad. El universo parecía exigir que estos objetos imposibles existieran. Esto creó lo que los físicos llaman el problema de la singularidad, y sigue sin resolver hasta hoy. Tenemos pruebas abrumadoras de que existen agujeros negros.
Hemos detectado ondas gravitacionales de fusiones de agujeros negros. Hemos fotografiado las sombras de agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias. Hemos visto estrellas orbitar objetos masivos invisibles a velocidades que solo pueden explicarse por campos gravitatorios extremos. Pero no tenemos forma de saber qué está ocurriendo realmente dentro de estos objetos. El horizonte de sucesos, esa frontera más allá de la cual la luz no puede escapar, actúa como una cortina perfecta, ocultando lo que hay dentro del resto del universo. Aquí es donde entran las gravastars en la historia. Mazur y Motola plantearon una pregunta simple pero profunda: ¿y si el derrumbe nunca llega a completarse? ¿Y si algo interviene para detener la formación de una singularidad, creando en cambio un objeto estable que desde fuera parece un agujero negro pero con una estructura interna completamente diferente? La clave de su propuesta es la energía oscura. Esta es la misteriosa sustancia que constituye aproximadamente el 68% del contenido energético total del universo. Descubrimos la energía oscura en 1998 cuando astrónomos que midieron supernovas lejanas encontraron algo impactante. La expansión del universo no se ralentizaba como todos esperaban. Se estaba acelerando. Algo estaba separando el cosmos, contrarrestando la atracción de la gravedad a gran escala. Dark energy is strange because it has negative pressure. In ordinary materials, pressure pushes outward. If you compress a gas, it pushes back against you. But dark energy works in the opposite direction. Its pressure is negative, which in the context of general relativity means it creates a repulsive gravitational effect. This is what drives the accelerating expansion of the universe. Mazur y Motola se dieron cuenta de que si de alguna manera se podía crear una región del espacio llena de energía oscura en el centro de una estrella en colapso, esta presión negativa empujaría hacia afuera contra la atracción hacia afuera de la gravedad. Si las condiciones eran las adecuadas, estas dos fuerzas podrían equilibrarse perfectamente, evitando que el colapso continúe y evitando la formación de una singularidad por completo. La estructura que propusieron tiene tres capas distintas. En el centro mismo está el núcleo de energía oscura. Esta región está llena de lo que los físicos llaman condensado gravitacional de vacío, un estado de la materia en el que la energía del vacío se vuelve extremadamente grande y negativa. Este núcleo ejerce una enorme presión hacia afuera. Alrededor del núcleo hay una fina capa de materia ultrarrelativista. Esta cáscara es increíblemente densa e increíblemente delgada, con materia comprimida a densidades superiores a cualquier cosa que podamos crear en laboratorios en la Tierra. La capa es lo que da masa a la gravastar, y se sitúa en un delicado equilibrio, equilibrado entre la presión hacia afuera del núcleo de energía oscura y la atracción hacia dentro de su propia gravedad. Finalmente, en el exterior hay un espacio vacío ordinario, curvado por la masa de la capa igual que el espacio se curvaría alrededor de un agujero negro de la misma masa. Lo notable de esta estructura es que, desde fuera, sería casi indistinguible de un agujero negro. La geometría del espacio-tiempo en la región exterior sería idéntica a la geometría de Schwarzschild, que describe agujeros negros no rotatorios. La luz que pasa cerca de una gravastar se doblaría exactamente de la misma manera. Los objetos en órbita seguirían las mismas trayectorias. La atracción gravitatoria sería la misma. Pero habría diferencias cruciales. Una gravastar tiene una superficie física, el borde exterior de esa fina capa. No es una membrana unidireccional como un horizonte de sucesos. En principio, un objeto que cae hacia una gravastar podría detenerse antes de llegar a la cáscara, o incluso rebotar en ella. Un agujero negro, en cambio, no tiene superficie,
solo el horizonte de sucesos, y cualquier cosa que cruce esa frontera se pierde para siempre para el universo exterior. Esta distinción puede parecer académica, pero tiene profundas implicaciones para la física. Los agujeros negros tienen un problema de información. Cuando la materia cae en un agujero negro, la información sobre de qué estaba hecha esa materia parece desaparecer. Stephen Hawking demostró que los agujeros negros se evaporan lentamente a través de un proceso llamado radiación de Hawking, y esta radiación parece ser completamente aleatoria, sin aportar información sobre lo que cayó dentro. Esto conduce a lo que se llama la paradoja de la información de agujeros negros, un conflicto fundamental entre la mecánica cuántica, que dice que la información no puede ser destruida, y la relatividad general, que dice que los agujeros negros destruyen la información. Los gravastars podrían resolver este problema porque no tienen verdaderos horizontes de sucesos. La información que cae sobre la concha de un gravastar podría, en principio, ser liberada de nuevo en el universo. La cáscara podría sonar como una campana cuando es golpeada por materia que cae, emitiendo ondas gravitacionales que codifican información sobre lo que cayó dentro. No habría paradoja porque no habría pérdida de información. Profundicemos en la física de cómo se forma realmente una gravastar. Cuando una estrella masiva agota su combustible nuclear, ya no puede sostenerse contra su propia gravedad. La presión externa de las reacciones de fusión nuclear en el núcleo, que ha sostenido a la estrella durante millones o miles de millones de años, desaparece de repente. El núcleo comienza a colapsar. Para estrellas de masa moderada, este colapso se detiene por efectos cuánticos. Los electrones resisten ser comprimidos demasiado unos por los otros debido a algo llamado principio de exclusión de Pauli. Esta resistencia crea una presión llamada presión de degeneración electrónica, que puede sostener a una enana blanca frente a un colapso adicional. Si la estrella es más masiva, ni siquiera la presión de degeneración electrónica es suficiente. El núcleo colapsa aún más hasta que protones y electrones se combinan para formar neutrones. La presión de degeneración de neutrones puede entonces detener el colapso, creando una estrella de neutrones. But for the most massive stars, even neutron degeneracy pressure falls. According to conventional physics, nothing can stop the collapse at this point. And the star forms a black hole with a singularity at its center. Mathuran Motola proposed that something different happens during this final stage of collapse. As the matter becomes increasingly compressed and approaches the density at which a black hole would form, a fast transition occurs. A fast transition is a sudden change in the properties of matter, like water freezing into ice or boiling into steam. In this case, the fast transition transforms ordinary matter into a gravitational vacuum condensate. The vacuum energy, which in normal space is tiny and positive, becomes enormous and negative. This is the dark energy core. The matter that was collapsing don't actually cross an event horizon. Instead, it settles into the thin cell surrounding the dark energy core, held in equilibrium by the balance of forces. The physics behind this fast transition is speculative but not undiscernible. We know that vacuum energy exists. It's been measured in the Casimir effect, where two metal plugs placed very close together experience a tiny attractive force due to quantum fluctuations in the vacuum between them. We also know that vacuum energy can be affected by extreme conditions. In the very early universe, during the epoch of cosmic inflation, the vacuum energy was enormously larger than it is today, driving a period of exponential expansion. Mathuran Motola suggested that the extreme conditions inside a collapsing star might trigger a similar transition.
creating a region where the vacuum energy becomes negative and large enough to hold the collapse. Now we come to the most recent and perhaps most fascinating development in gravastar theory. In 2023, physicists Daniel Jampolsky and Luciano Rezzolla at Goethe University Frankfurt published a paper describing what they called stars, from the Russian word for nested dolls, matryoshka. They found that the equations of general relativity allow for gravastars to be nested inside one another. Like those famous wooden dolls where each one contains a smaller one inside. An star would have multiple concentric shells, each separating a dark energy core from the next layer outward. You could have a small gravastar inside a larger gravastar inside an even larger one. The mathematics allows for an arbitrary number of these nested layers, limited only by the total mass and radius of the outermost structure. This discovery emerged from a careful mathematical analysis of the boundary conditions at each interface between shells and dark energy regions. Jampolsky and Rezzolla showed that stable configurations exist where each shell is held in equilibrium by the dark energy pressure from inside and the gravitational pull from outside. The shells don't collapse into each other, and the overall structure remains stable. What's particularly intriguing about new stars is what happens when they form or when they marry with other compact objects. When matter falls onto a new star, it don't simply add to the existing structure. Under certain conditions, it can trigger the formation of a new outer shell, adding another layer to the nested structure. Similarly, when two new stars marry, the result isn't necessarily a single object but could be a more complex nested configuration. This has implications for gravitational wave astronomy. When black holes marry, they produce gravitational waves with a characteristic pattern that depends on the masses and spins of the merging objects. The final moments of the merger, called the rindon, occur when the newly formed black hole settles into its final state. The frequency and damping of the rindon are determined entirely by the mass and the spin of the final black hole. If gravastars or new stars exist instead of black holes, the rindon would be different. The merged object would have additional vibration modes corresponding to oscillations of the shells. These modes could persist for longer and might have different frequencies than black hole rindon modes. With sensitive enough gravitational wave detectors, we might be able to distinguish between black holes and gravastars by carefully analyzing the gravitational waves from merger events. The LIGO and Virgo collaborations have already detected dozens of compact object mergers, and so far, all the observations are consistent with standard black hole physics. But the precision isn't yet enough to definitively rule out alternatives like gravastars. Future detectors, including the space-based LISA mission scheduled for launch in the 2030s, will have a much greater sensitivity and might finally answer this question. There is another observational signature that could potentially distinguish gravastars from black holes: echoes. When a gravitational wave signal reaches Earth from a black hole merger, it arrives as a single burst of waves. But if gravastars exist, the wave might partially reflect off the surface of the gravastar shell. This reflected wave would then bounce around inside before escaping, producing a series of echoes following the main signal. In 2016, physicist Jaed Abedi and colleagues claimed to have found evidence for such echoes in LIGO data. This claim remains highly controversial, with other researchers arguing that the signals are consistent with statistical noise. The debate continues, and the existence or absence of echoes remains an open question. Let's step back and consider the broader context of what gravastars represent. They are part of a long tradition in physics of proposing alternatives to singularities.
Einstein himself spent decades trying to find ways around the singularities in his own theory. Other physicists have proposed different alternatives, including regular black holes, which replace the singularity with a smooth core, and fuzzballs, which emerge from string theory and suggest that black holes are actually tangled balls of strings with no interior at all. What makes gravastars particularly appealing is their relative simplicity. They emerge from classical general relativity without requiring new physics beyond what we already know exists. Dark energy is real. Negative pressure is real. Fast transitions are real. Gravastars simply combine these ingredients in a new way. Los críticos de la hipótesis de gravastar señalan varios problemas potenciales. Una preocupación es la estabilidad. La delgada capa de materia está sometida a un enorme estrés, comprimida entre el núcleo de energía oscura y su propia gravedad. Pequeñas perturbaciones podrían causar el colapso o la explosión del proyectil. Cálculos detallados han demostrado que al menos algunas configuraciones de gravastar son estables frente a pequeñas perturbaciones. Pero quedan dudas sobre si las gravastars pueden sobrevivir a los procesos violentos que las crearían. Otra preocupación es el mecanismo de formación. La imagen estándar de la formación de agujeros negros es sencilla: la materia colapsa y nada la detiene. Para que se forme una gravastar en su lugar, algo debe desencadenar la transición de fase que crea el núcleo de energía oscura en el momento exacto. ¿Qué proceso físico causa esta transición? ¿Por qué no ocurre antes o después? Estas preguntas aún no tienen respuestas claras. También está la cuestión del momento angular. Las estrellas reales en colapso rotan, y los objetos que producen deben conservar ese momento angular. Los agujeros negros giratorios, descritos por la solución de que eran las ecuaciones de Einstein, están bien comprendidos. Las gravastars rotatorias son mucho más complicadas. Se han realizado algunos trabajos sobre este problema, pero sigue siendo difícil comprender completamente las gravastars rotativas. A pesar de estos desafíos, las gravastars siguen siendo una posibilidad viable e intrigante. Representan el tipo de pensamiento creativo que impulsa la ciencia hacia adelante. Incluso si las gravastars resultan no existir, estudiarlas nos obliga a enfrentarnos a preguntas profundas sobre la naturaleza de la gravedad, el espacio-tiempo y los límites de nuestras teorías. La historia de la energía oscura en sí misma es una de las más extrañas de toda la física. Cuando Einstein desarrolló por primera vez la relatividad general, añadió un término a sus ecuaciones llamado constante cosmológica. Este término representaba una especie de energía incorporada del espacio vacío, y Einstein lo incluyó porque quería que sus ecuaciones describieran un universo estático que ni se expandía ni contraía. Cuando Edwin Hubble descubrió en 1929 que el universo en realidad se estaba expandiendo, Einstein llamó famosamente a la constante cosmológica su mayor error. La eliminó de sus ecuaciones y, durante décadas, los físicos asumieron que era cero. Luego llegó 1998. Dos equipos independientes de astrónomos, el proyecto de cosmología de supernovas y el equipo de búsqueda de supernovas SIG-Z, estaban midiendo las distancias a supernovas de tipo Ia lejanas. Estas supernovas son notables porque todas tienen un brillo intrínseco aproximadamente similar. Comparando lo brillantes que parecen con lo que deberían ser, los astrónomos pueden calcular a qué distancia están. Lo que ambos equipos encontraron fue impactante. Las supernovas distantes eran más tenues de lo esperado, lo que significaba que estaban más lejos de lo que deberían si la expansión del universo se ralentizaba o, incluso continuaba a un ritmo constante.
La única explicación era que la expansión se estaba acelerando. Algo estaba separando el universo, superando la atracción gravitatoria de toda la materia del cosmos. This something is what we now call dark energy. It behaves exactly like Einstein's cosmological constant, a constant energy density throughout all of space that creates repulsive gravity. The observation earned the TEAM Leaders de 2011 Nobel Prize in Physics. But here's the puzzle, when we try to calculate the cosmological constant from fundamental physics, we get an answer that's wrong by a factor of about 10 to the power of 120. This is the largest discrepancy between theory and observation in all of science. It's called the cosmological constant problem, and nobody knows how to solve it. Some physicists believe the solution might lie in a better understanding of how quantum mechanics and gravity interact. Our current theory of quantum gravity, to the extent that we have one, predicts that empty space should be seething with quantum fluctuations. These fluctuations carry energy, and that energy should curve spectrum. But the calculated energy is astronomically larger than what we observe. One speculative idea is that there might be different phases of the vacuum, just as water can exist as either liquid or steam. Perhaps the vacuum we live in is in a particular phase with a small positive cosmological constant, while other phases could have much larger values, positive or negative. This is exactly the kind of physics that gravastars depend on. The dark energy core of a gravastar is essentially a region where the vacuum is in a different phase, one with large negative pressure. If we understood vacuum energy better, we might understand whether such phases are possible and under what conditions they could form. The connection between gravastars and cosmology runs even deeper. The same dark energy that might stabilize gravastars is also responsible for the ultimate fate of the universe. If dark energy remains constant as the universe expands, as current observations suggest, the cosmos will continue to accelerate forever. Distant galaxies will recede from us faster and faster, eventually disappearing beyond our cosmic horizon. The universe will become increasingly cold, dark, and empty, a future sometimes called the Big Freeze. But if dark energy can change, if the vacuum can transition between different phases, the future might be very different. A sudden transition to a different vacuum state could release enormous energy, potentially destroying everything in the cosmos. This scenario is called vacuum decay, and while it seems unlikely, we can rule it out. Gravastars, if they exist, might be natural laboratories for studying this extreme vacuum physics. They would be places in the universe where the vacuum has already transitioned to a different state. Studying their properties could give us clues about the nature of dark energy and the possible fates of the cosmos. Let's talk about what it would be like to approach a gravastar. From a great distance, you wouldn't notice anything different from a black hole. The spectrum curvature would be identical. Your instruments would measure the same gravitational field. Light from stars behind the gravastar would bend around it in the same way, creating the same distortions and brightening. As you got closer, things would start to diverge. Approaching a black hole, you would eventually cross the event horizon. This is a one-way journey. Once you cross, you're committed to falling inward, no matter what you do. If the black hole is small, the tidal forces will tear you apart long before you reach the singularity. If it's large enough, like the supermassive black holes at the centers of galaxies, you might cross the horizon without even noticing, only to be inexorably drawn toward the singularity. Approaching a gravastar, there is no event horizon to cross.
As you get close to the shell, you would feel the gravitational pull intensify, but you could still turn around and escape if you had no thrust. If you actually reach the shell, you would encounter matter at densities far beyond anything in ordinary experience. The shell is thin but incredibly massive, and the conditions there are extreme beyond comprehension. What happens if you hit the shell depends on details we don't fully understand. The shell might absorb you, adding your mass to its own. Or you might be destroyed by the extreme conditions. Or perhaps, in some configurations, you could pass through. The physics of the shell is complicated and depends on its composition and structure. One thing is certain, you would not encounter a singularity. There is no point of infinite density inside a gravastar. The dark energy core has finite density and occupies a finite volume. It's strange, certainly, filled with negative pressure and exotic vacuum energy, but it's not a breakdown of physics. The equations remain valid. The universe makes sense. This might seem like a small thing, but it's actually profound. The existence of singularities in our best theory of gravity has traveled physicists for over a century. Singularities are places where the theory fails to make predictions. They represent the limits of our knowledge, points beyond which we cannot see. If gravastars exist instead of black holes, there would be no singularities in the universe. General relativity would be complete and consistent, describing everything without breaking down anywhere. Por supuesto, no sabemos si existen las gravastars. La cuestión es, en última instancia, empírica. La naturaleza nos lo dirá, de una forma u otra. Nuestro trabajo como científicos es averiguar cómo plantear la pregunta, diseñar observaciones y experimentos que puedan distinguir entre las posibilidades. El telescopio Event Horizon, que capturó la famosa imagen de la sombra del agujero negro en la galaxia M87 en 2019, ofrece una vía. La sombra es la región oscura rodeada por el brillante anillo de gas brillante. Para un agujero negro, esta sombra tiene un tamaño y forma específicos determinados por el horizonte de sucesos. Para un gravastar, la sombra sería similar pero no idéntica, con diferencias sutiles en su tamaño o forma exacta según las propiedades de la concha. Las imágenes actuales no son lo suficientemente precisas para detectar estas diferencias, pero el telescopio del horizonte de eventos está mejorando constantemente. Las futuras observaciones con más telescopios repartidos por todo el mundo, o incluso con telescopios en el espacio, podrían alcanzar la precisión necesaria para comprobar si lo que estamos viendo es realmente un agujero negro o algo distinto. Las observaciones de ondas gravitacionales ofrecen otra vía. Como se mencionó antes, la señal de llamada tras una fusión podría variar entre agujeros negros y gravastars. Además, la señal in spiral, el patrón de ondas producido cuando dos objetos giran uno hacia el otro antes de fusionarse, podría mostrar diferencias si los objetos tienen superficies en lugar de horizontes de sucesos. Cuando las estrellas de neutrones se fusionan, la colisión produce señales características porque las estrellas tienen superficies físicas que chocan entre sí. Las fusiones de agujeros negros no producen estas señales porque no hay nada que colisione, los horizontes simplemente se funden suavemente. Las fusiones de gravastar podrían mostrar un comportamiento intermedio, con algunos efectos superficiales pero diferentes a las estrellas de neutrones. La prueba definitiva podría venir de objetos que están justo en el límite entre las estrellas de neutrones y los agujeros negros. Hay una masa máxima que puede tener una estrella de neutrones, más allá de la cual debe colapsar en un agujero negro. Este límite es de unas 2 a 3 masas solares,
aunque el valor exacto depende de la ecuación de estado de la materia de la estrella de neutrones, que no conocemos con exactitud. Si observamos objetos compactos en este rango de masas, sus propiedades podrían decirnos qué ocurre cuando falla la presión de degeneración de neutrones. ¿Se convierten en agujeros negros con singularidades? ¿O se convierten en gravastars con núcleos de energía oscura? Observaciones cuidadosas de tales objetos podrían responder a esta pregunta. El descubrimiento de las ondas gravitacionales ha abierto una nueva ventana al universo, y todavía estamos en los primeros días de la astronomía de las ondas gravitacionales. La primera detección se produjo en septiembre de 2015, cuando LIGO observó la fusión de dos agujeros negros a unos 1.300 millones de años luz de distancia. Desde entonces, se han detectado decenas de eventos más, incluyendo fusiones de agujeros negros con agujeros negros, estrellas de neutrones con estrellas de neutrones y posiblemente agujeros negros con estrellas de neutrones. Cada detección nos enseña algo nuevo sobre el universo. Hemos aprendido que los agujeros negros pueden ser más pesados de lo que pensábamos, y algunos detectaron que tienen masas de 80 o incluso 100 veces la masa del Sol. Hemos confirmado que las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz, como predijo Einstein. Hemos utilizado la fusión de estrellas de neutrones detectada en 2017 para ayudar a medir la tasa de expansión del universo. Los detectores futuros irán aún más lejos. El telescopio Einstein y el Cosmic Explorer son detectores terrestres propuestos mucho más grandes y sensibles que LIGO. LISA observará ondas gravitacionales desde el espacio, sensibles a diferentes frecuencias y capaces de detectar fuentes que los detectores terrestres no pueden detectar. Los proyectos Pulsar Team Array ya están detectando el fondo de ondas gravitacionales de millones de fusiones de agujeros negros supermasivos a lo largo de la historia cósmica. All of these observations will help us understand what compact objects really are. Are they black holes with singularities? Gravastars with dark energy cores? Nistars with multiple nested shells? Fuzzballs made of strings? Something else we haven't thought of yet? The answer matters for our understanding of gravity, quantum mechanics, and the fundamental nature of spelletime. Black hole singularities are often described as places where general relativity meets quantum mechanics, where both theories must be important but where they conflict with each other. Understanding what really happens in these extreme environments could give us clues about how to reconcile the two great pillars of 20th century physics. Let me tell you about some of the theoretical work that supports the gravastar hypothesis. After Mazur and Motola's original 2001 paper, other physicists took up the idea and explored its implications in greater detail. Physicists have studied the stability of gravastars, asking whether these objects can maintain their equilibrium against perturbations. The answer turns out to be yes, at least for certain configurations. There are stable solutions where the cell is in equilibrium and returns to that equilibrium after being disturbed. Not all configurations are stable, but some are, which is enough to make gravastars plausible. Other work has explored how gravastars would form. This is tricky, because you need a mechanism that produces the fast transition creating the dark energy core at exactly the right moment. Several proposals exist, including transitions triggered by quantum effects when matter is compressed to extreme densities, and transitions related to the information processing that must occur during collapse to avoid the information paradox. The thermodynamics of gravastars has also been studied. Black holes have thermodynamic properties, including temperature and entropy. Hawking showed that black holes radiate with a temperature inversely proportional to their mass,
And Bekenstein showed that black holes have entropy proportional to the area of their event horizons. These discoveries led to the holographic principle. The idea that the information content of a region of space is determined by the area of its boundary rather than its volume. Gravastars also have thermodynamic properties, but they are different from black holes. The surface of a gravastar isn't a horizon, it's a physical shell. The entropy is associated with the shell rather than an area, and it scales differently with mass. These differences could have observable consequences if we ever develop ways to measure the thermodynamic properties of compact objects. The mathematics of gravastars in more general contexts has been explored as well. What about electrically charged gravastars? What about gravastars in theories that modify general relativity? What about gravastars in higher-dimensional spectrums? All of these questions have been studied, and in many cases, gravastar solutions exist and are stable. This breadth of theoretical work gives confidence that gravastars are at least consistent possibilities within known physics. They are not ad hoc constructions designed just to avoid singularities. They emerge naturally from the mathematics of general relativity when you allow for the possibility of negative pressure matter. The philosophical implications of gravastars are worth considering too. If black holes with singularities exist, they represent a fundamental limit to human knowledge. We can never know what happens inside a black hole because no information can escape. The singularity is hidden behind the horizon forever. Some physicists have embraced this, arguing that perhaps nature really does contain unknowable secrets. Others have been troubled by it, seeing singularities as failures of our theories rather than features of reality. Einstein was in this second camp. He spent his later years searching unsuccessfully for a theory that would eliminate singularities. If gravastars exist instead of black holes, there are no fundamental limits to knowledge imposed by gravity. The universe is completely predictable, at least in principle. Every region of spectrum can be described by equations that remain valid and finite. This doesn't mean we can actually observe everything. The universe is vast, and much lies beyond our horizon. But there is no place where physics itself breaks down. This connects to deeper questions about the nature of scientific theories. Should we expect our theories to be complete, describing everything without exceptions? Or should we expect them to have limits, demands of validity beyond which they fall? The history of physics shows both patterns. Newtonian mechanics is incredibly accurate but falls at very high speeds and in very strong gravitational fields. Quantum mechanics is incredibly accurate but we still don't understand some of its foundational puzzles. General relativity is incredibly accurate but appears to predict its own failure at singularities. Gravastars offer a way for general relativity to be complete, at least for describing gravity in the macroscopic world. They show that the singularities might be artifacts of oversimplified assumptions, not fundamental features of reality. This would make general relativity more like electromagnetism, a theory that describes its domain completely without breaking down anywhere. Por supuesto, incluso si las gravastars eliminan singularidades, aún no tenemos una teoría cuántica de la gravedad. La conciliación entre la mecánica cuántica y la relatividad general sigue siendo uno de los grandes problemas sin resolver en la física. Pero eliminar singularidades cambiaría la naturaleza del problema. En lugar de preguntarnos cómo los efectos cuánticos resuelven infinitos, preguntaríamos cómo los efectos cuánticos modifican la estructura de las gravastars. Esa es otra pregunta, posiblemente más sencilla.
Permítanme describir con más detalle algunas de las investigaciones más avanzadas sobre los NISTARS. El artículo de Jampolsky y Rezoya de 2023 abrió un nuevo capítulo en la física de Gravastar al mostrar que las estructuras anidadas son matemáticamente posibles. La idea clave es que cada interfaz entre una región de energía oscura y una capa de materia debe cumplir ciertas condiciones de contorno. Estas condiciones relacionan la presión y la densidad a ambos lados de la interfaz, asegurando que las fuerzas se equilibren y que la estructura permanezca estable. Jampolsky y Rezoya demostraron que se pueden tener múltiples interfaces, cada una cumpliendo estas condiciones, creando una estructura en capas. La capa más interna sería un núcleo de energía oscura, igual que en un simple gravastar. Alrededor de esto habría una fina capa de materia. Luego habría otra región de energía oscura, luego otra cáscara, y así sucesivamente. La región más externa sería el espacio vacío ordinario, curvado por la masa total de todas las cáscaras. El número de capas no es fijo. Podrías tener un NISTAR con 2 conchas, o 3, o 10, o más. Las matemáticas permiten cualquier número, aunque las restricciones prácticas limitarían cuántas capas podrían formarse realmente. ¿Qué determina el número de capas? Esto probablemente depende de la historia de la formación. Un NISTAR que se formaba a partir de la acumulación gradual de materia podía tener muchas capas, cada una añadida cuando se acumulaba suficiente materia para desencadenar la formación de una nueva capa. Un NISTAR formado a partir de la fusión de gravastars más simples podría heredar las capas de sus progenitores, creando potencialmente estructuras complejas y multilayer. Las firmas observacionales de los NISTARs serían aún más distintivas que las de los gravastars simples. Cada capa tendría sus propios modos de oscilación, creando un espectro más rico de señales de ondas gravitacionales. El rindón tras una fusión de NISTAR podría mostrar múltiples frecuencias correspondientes a las vibraciones de las diferentes capas. También existe la posibilidad de resonancias entre las capas. Si la frecuencia de oscilación de una capa coincide con un armónico de otra, la energía podría transferirse entre ellas, creando un comportamiento dinámico complejo. Esto podría dar lugar a señales distintivas que serían una evidencia inconfundible de estructura anidada. Jampolsky y Rezoya titularon su artículo Agujeros negros peludos, agujeros negros sin singularidades y estructuras matrioska anidadas. La palabra peludo se refiere a otro aspecto de su trabajo. El teorema de la ausencia de pelo es un resultado famoso en la física de agujeros negros que afirma que los agujeros negros se caracterizan completamente por solo 3 parámetros: masa, carga y momento angular. Se pierde toda la información sobre lo que formó el agujero negro. El agujero negro no tiene ningún pelo que pueda contarte sobre su historia. Gravastars y NISTARs violan este teorema. Tienen estructura adicional, las cáscaras y núcleos, que representa información adicional más allá de la masa, la carga y el giro. En este sentido, son peludos, con propiedades que dependen de su historia de formación y estructura interna. Esto tiene implicaciones para la paradoja de la información. Si los agujeros negros no tienen pelo, entonces cuando la materia cae, la información sobre esa materia parece perderse. Pero si los objetos son realmente gravastars o NISTARs con pelo, la información no se pierde en absoluto, está codificado en la estructura de las cáscaras y núcleos. La aparente pérdida de información fue una ilusión causada por nuestra suposición errónea de que estos objetos eran agujeros negros. Quiero dedicar un tiempo a hablar con más detalle sobre el núcleo de energía oscura, porque este es el aspecto más exótico y contraintuitivo de las gravastars.
¿Qué es exactamente una región del espacio-tiempo llena de energía oscura y cómo se comporta? En relatividad general, la fuente de gravedad se describe por algo llamado tensor de energía-impulso. Este objeto matemático codifica la densidad de energía, la presión y el flujo de momento de la materia y la radiación en cada punto del espacio-tiempo. Para la materia ordinaria, la densidad de energía es positiva y la presión es cero o positiva, dependiendo de si la materia está fría o caliente. La energía oscura es diferente. Su tensor de energía-esfuerzo tiene una forma peculiar, densidad de energía positiva pero presión negativa. Además, la magnitud de la presión es igual a la densidad de energía, pero con signo opuesto. Esta relación significa que, a medida que el universo se expande y aumenta el volumen, también aumenta la cantidad total de energía oscura. No es como la materia ordinaria, que se diluye a medida que el espacio se expande. Esto suena a violar la conservación de la energía, pero no es así. En la relatividad general, la conservación de la energía es más sutil que en la física newtoniana. Cuando el propio espacio se expande, la energía en el campo gravitatorio cambia, y la energía total solo se conserva si se incluye esta contribución gravitatoria. La energía oscura es coherente con esta versión más matizada de la conservación de la energía. En una gravastar, el núcleo de energía oscura sería una región donde esta exótica ecuación de estado se cumple. La presión negativa empuja hacia afuera, oponiéndose a la atracción hacia el interior de la carcasa circundante. Si la presión es lo suficientemente grande y lo suficientemente negativa, puede equilibrar completamente la gravedad, creando un equilibrio estable. ¿Cómo sería dentro del núcleo de energía oscura? Esto es especulativo, pero podemos hacer algunas suposiciones fundamentadas basándonos en la física. El núcleo sería liso y homogéneo, con las mismas propiedades en cada punto. No habría materia en el sentido convencional, solo el vacío cuántico en su inusual estado de presión negativa. El tiempo pasaría de forma diferente dentro del núcleo. En regiones de campos gravitatorios fuertes, el tiempo se ralentiza, esto es dilatación gravitacional del tiempo, y se ha confirmado incontables veces con experimentos. El núcleo de energía oscura estaría en una región de intenso potencial gravitatorio, por lo que el tiempo allí pasaría más lento que el tiempo lejano. Pero a diferencia de dentro de un agujero negro, la diferencia no sería infinita. No hay singularidad, ni un lugar donde el tiempo se detenga por completo. La luz podría propagarse a través del núcleo, aunque se vería afectada por el espacio-tiempo curvado. Si iluminas una linterna de un lado al otro del núcleo, el haz seguiría una trayectoria curva determinada por la geometría del espacio-tiempo. Alguien que observara desde fuera vería que la luz tarda mucho en cruzarse, debido a la dilatación temporal, pero finalmente saldría. Todo esto asume que nuestra extrapolación de la física conocida es correcta. El núcleo de energía oscura es una región de condiciones muy por encima de cualquier cosa que podamos crear o estudiar en laboratorios. Efectos cuánticos que son insignificantes en condiciones ordinarias podrían volverse importantes. El vacío podría comportarse de formas que no predecimos. Podría haber sorpresas. Esta incertidumbre es parte de por qué los gravastars son interesantes. Son predicciones de la relatividad general aplicadas en condiciones extremas. Si podemos observar las gravastars, o descartarlas, aprendemos algo sobre si la relatividad general sigue siendo válida en esas condiciones. De cualquier manera, avanzamos en nuestra comprensión.